Hola, ¿qué tal? Qué gozo, qué privilegio poder saludarte en una edición más de tu devocional Tiempo con Dios. Bienvenidos a todos los que hoy están iniciando su devocional y es nuestra oración que todo este mes tú puedas perseverar, caminar en obediencia, en fidelidad y en constancia. Si quieres ponerte al día con algunos de los devocionales del mes pasado, sigue la lista de reproducción y por favor adquiere tu TCD impreso, compártelo con otros. Enviamos saludos cordiales a todos nuestros hermanos. Este mes estará impresionante, ya que meditaremos los capítulos 14 al 16 de 1 Corintios. También estudiaremos el libro de Esther y meditaremos los salmos del capítulo 24 al 26. Así que este mes estará muy nutrido, muy lleno de la palabra de Dios y su favor esté con tu vida. Acompáñanos en la escritura que de este día corresponde. Primera a los Corintios capítulo 14, versículos 1 al 12, para beneficio de la comunidad. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres, para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Ciertamente, las cosas inanimadas producen sonidos, como la flauta o la cítara. Si no dieran notas distintas, ¿cómo se sabría que se toca la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se prepararía para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque habláis al aire. Tantas clases de idiomas hay, seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así que también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia, para beneficio de la comunidad. En este capítulo, el apóstol Pablo quiere regular uno de los dones más mal entendidos y más abusados a lo largo de la historia de la iglesia. Ya desde los tiempos del primer siglo había confusión. Como dijimos antes, los corintios eran una iglesia llena de dones, de regalos. Los carismas de Dios, los carismas del Espíritu Santo eran manifestados evidentemente en la iglesia. Sin embargo, había un mal uso y una falta de comprensión de ellos estaban causando división, competencia y malos entendidos. Pablo resalta que es mucho más importante profetizar que hablar en lenguas, porque el que profetiza edifica. Sí, la profecía es para edificación, para consolación y para exhortación. Sin embargo, estos dos dones, tanto como el de lenguas como el de profecía, necesitan ser bien usados en la iglesia. Si alguien trae un mensaje en lenguas, en otro idioma, pero nadie le entiende, no se interpreta, el apóstol prefiere que se calle en la iglesia. Pero si alguien habla lenguas extrañas, que interprete, y la interpretación traerá edificación a los demás. Los hombres no entienden cuando una persona habla en lenguas, porque por ella habla misterios, por el Espíritu de Dios. Pero la profecía,
que es sinónimo a la enseñanza, a la predicación, declara la palabra de Dios para edificación, para exhortación y para consolación de la iglesia. Así que desde la perspectiva de la congregación, la profecía es mucho más beneficiosa que solo el hablar en lenguas. Y ambos dones tienen el mismo valor delante de Dios, porque son dones del Espíritu Santo. Sin embargo, Pablo tiene en gran estima el don de lenguas porque desea que todos los hombres hablasen ellas. Pero la profecía consiste en transmitir la palabra de Dios al corazón de los hombres. Así que todos los que hemos sido llamados a predicar la palabra debe ser para edificación, no para confusión. Así que dentro de la iglesia es necesario hablar de una manera comprensible, que todos puedan comprender, entender, y si alguien habla en lenguas, hable para con Dios, ore para con Dios, para ser edificado para sí mismo. Y cada instrumento produce un sonido distinto, y Pablo utiliza esa metáfora como la metáfora que utiliza el sonido de la trompeta. Si alguien no lo entiende, en términos militares, aquel que sonaba la trompeta o la corneta servía para dar instrucciones para la batalla, sea ataque, retirada o rendir algún homenaje o señal de victoria. Pero sabe, cuando alguien no lo entiende, no se puede preparar. Y asimismo, si alguien no entiende las lenguas, va a crear confusión, va a crear división, y va a hacer que muchos, como más tarde lo dice, pensarán que estáis locos. Si alguno ignora el significado de las palabras, va a ser como un extranjero, y es preciso utilizar palabras de fácil comprensión en la iglesia. Amar al prójimo significa ser de edificación para otros, hasta en las cosas más pequeñas como el hablar en lenguas. Y yo te animo a buscar de Dios siempre el deseo de animar, de edificar, de consolar, de exhortar a otros, pero sobre todo hacerlo en amor y con un correcto testimonio y una correcta comprensión de las cosas. Te bendigo en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre precioso de Jesús. Amén.